tocar esta tarde, con la ayuda del Señor, el tema, el verbo hecho carne. El verbo hecho carne. Por supuesto, Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer los primeros 14 versículos. El verbo hecho carne. ¿Tiene que ver con Navidad eso? Absolutamente. El verbo hecho carne. Dice la Biblia, ¿se encontró el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, oiga bien, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el precioso versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Poderoso Dios, qué precioso, Señor, este prólogo para su evangelio. Le ruego, mi Señor, que nos ayude a instruir a la iglesia en el correcto entendimiento de la encarnación del Señor Jesús, para que no vivamos nosotros un paganismo cristiano, sino, mi Dios, nos gocemos en la esencia de su verdad, porque mi Dios nada revela con más claridad y verdad que las santas letras de su palabra, que nos declaran con toda autoridad la verdadera naturaleza y esencia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Permítame, Señor, explicarlo de la manera más clara posible a la iglesia, de tal manera, mi Señor, que esta enseñanza sea edificante y que mis hermanos, hijos suyos, puedan compartir estas verdades en sus reuniones familiares, para que su nombre, Jesús, sea exaltado y glorificado. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos amados, quiero decirles algo que necesariamente, pues, esta festividad, esta celebración de Navidad se ha distorsionado tanto, que es necesario que nosotros como iglesia cristiana la procuremos explicar con la mejor claridad y verdad. Y el único documento que tenemos seguro para explicarla correctamente es la Escritura. Por supuesto, hermanos, todos conocemos los evangelios de Mateo y de Lucas, donde se explica con abundante detalle los aspectos humanos de la encarnación del Señor. Claro que el Señor nació como un niño. Es cierto lo que la Escritura habla de que
Jesús vino a este mundo, y nació de María, su madre, y nació como un bebé. Eso es cierto, pero el niño creció. El niño creció. O sea, duró como niño lo que dura la niñez de todo ser humano. Y amados hermanos, no hay mucho que añadir, pues no hay nada que añadir a lo que los evangelios declaran acerca de ese evento que se dio en la ciudad de Belén, que se dio probablemente por la noche, porque los ángeles anunciaron el nacimiento del Señor. Y hay algo que quiero aprovechar para decirles, que lo cita Lucas en su evangelio, cuando cantaban los ángeles, el coro celestial, dice: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, ¿qué dice? ¿Paz a quién? A los hombres de buena voluntad. No dice. Los hombres no tenemos buena voluntad. Paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Verdad que es bien distinto? Es que hoy leí un articulista en el diario de hoy que decía: paz a los hombres de buena voluntad. ¿Dónde están? Dije yo. Porque en la humanidad no existe la buena voluntad. La buena voluntad es del Padre, que nos dio a los hijos, al Hijo, y lo prometió desde la antigüedad, y cumplió el Padre la promesa de darnos a Cristo. Por lo tanto, amados, quiero decirles que hay una serie de malos entendidos relacionados con el nacimiento de Jesús. Y claro, como no los hemos explicado bien, o no los hemos desmenuzado lo suficiente, fácil se malentienden. Fíjense, hermanos, les voy a contar otra historia. Ustedes han oído hablar del niño de Atocha, del niñito de Praga. Ese es, en mis tiempos, cuando yo era un niñito, mi mamá me llevaba a la basílica allá en San Salvador a rezarle al niñito de Praga para que me curara del asma, y no me curó. Ese culto del niñito de Praga se llevó a Sudamérica, pero ahí en Colombia surgió un malentendido entre los religiosos salesianos. Y decían que el culto al niño de Praga ya estaba patentado por una rama de la religión. Santa Solución. De ahí salió el divino niño, que aquí en esta ciudad tiene tremenda popularidad. Y el divino niño ha llegado acá, porque lo he visto en unas imágenes grandotas, y en algunas casas que uno que no es curioso alcanza a ver, ve una imagen grande del divino niño. Eso es paganizar a Cristo. Ok, eso es un paganismo religioso que es absolutamente intolerable dentro de aquellos que conocemos la esencia verdadera de quién es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, amado, si usted todavía tiene alguna figurita, sea en estampita, sea en imagen y todo, del divino niño, ¿qué tiene que hacer? Venderla no. La tiene que destruir, porque hermano, nosotros no rendimos culto a ídolos de ningún tipo. Las dos figuras, fíjese bien, las dos figuras religiosas que han distorsionado el correcto entendimiento de quién es Jesús, es el tal niño Dios y también el crucificado, el crucifijo. Porque hacen entender, oiga bien, que Jesús nació, claro, como niño, lo cual efectivamente sucedió, y murió en la cruz, y todo parece indicar que ese hombre vivió solo 33 años y medio, y que cómo es posible que tenga eternidad. No contribuyamos a distorsionar lo que es realmente Jesús. Jesús es Dios. Es Dios. Es eterno. Es eterno. Él existe desde el principio. En el principio era el Verbo. El Verbo es el Logos, la palabra, que es una referencia directa
a la esencia de quién es Cristo. Si nosotros le damos un estudio lo más sincero a esta porción que hemos leído, nos vamos a dar cuenta que de verdad necesitamos como iglesia cristiana fundamentarnos bien en el correcto entendimiento de quién es Jesús, por qué nació, cómo nació, para poder realmente darle a nuestro amado Salvador el reconocimiento de eternidad que como Dios verdadero Él tiene. Porque hermanos, si figurar a Cristo como un bebé, hermanos, la mente se engaña y la mente todavía no regenerada fácilmente adopta un culto idólatra hacia esa figura, lo cual se ha hecho. Lo han hecho con la mamá, lo han hecho con el papá terrenal, lo han hecho con, mire, hasta Jesús joven. He oído ahí a alguien que está rindiéndole culto a Jesús joven. Hermano amado, nosotros tenemos mejor que amparar nuestra fe, nuestro conocimiento estrictamente, oiga bien, estrictamente en lo que está escrito y no salirnos de ahí. Porque hermanos amados, no conocer correctamente a Jesús es un peligro gravísimo y no lo vamos a poder explicar porque ni siquiera le ponemos atención a lo que la Escritura está diciendo en relación a Él. Jesús es el tesoro más precioso que nos ha dado el Padre. Nada lo supera en calidad. Nada, ningún bien terrenal supera, es decir, el valor que Cristo debería de tener para nosotros como cristianos verdaderos, digo, si verdaderamente lo somos. Nada tiene que ser más valioso. Hoy le decía a los chicos de la alabanza en la mañana, no puedo amar yo a nadie más que al Señor. Y Cristo es Dios. Y a veces, hermanos, nos cuesta con el entendimiento racional diferenciar el amor que tenemos que tenerle a Dios y como creemos, llegamos a convencernos de que no es posible, optamos más por amar lo terrenal que lo eterno. Y hermanos, eso no debe de ser así. Para nosotros el Señor debe de ser mejor conocido, mejor entendido, más creído, más amado, más temido y siempre obedecerle. Es absolutamente como dice la Escritura. Oiga bien, desde que el Señor anunció allá en el huerto del Edén, en Génesis 3:15, la sentencia de destrucción de la serpiente por causa del pecado, hermano, es la primera prefiguración que la Escritura da acerca de la venida del Mesías. Ya les he dicho, se tardó 4000 años desde que la promesa fue dada hasta el cumplimiento. Pero a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la Biblia ha estado recordando de que el Mesías viene, el Mesías viene. Y amados, la gente cuando ve que no viene, entonces piensa que no va a venir. Es como ahora la iglesia, Jesús regresa pronto, pero como no regresa, ¿a qué conclusión hemos llegado, hija? Quizás no viene todavía, me puedo dar una escapada todavía. Hermano, si usted se quiere escapar del Señor, no es del Señor, porque los que somos del Señor no nos podemos escapar de Él, ¿sí? Entonces, tanto en el Antiguo Testamento, Isaías, en Isaías 9:6, se anuncia el nacimiento del Mesías como un niño, y el Nuevo Testamento ampliamente, Mateo y Lucas, confirman la naturaleza humana del Mesías. Si el Mesías no vino al mundo ya adulto, ya formado. Oiga bien, nosotros tenemos que tener claridad que el Señor Jesús fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de su madre María, y que tuvo una gestación normal de 9 meses y nació. Sí, claro, está bien lejos de ser la fecha, 24, 25 de diciembre. No es eso la esencia de lo importante. El hecho es que el Verbo se hizo carne, nació y
La verdad es que es casi contrario a la razón creer que es posible que en ese bebé esté toda la divinidad, es decir, presente. Y amados, por eso es que necesitamos la fe, porque hay cosas que son materia de fe, porque son difíciles de entender, de creer por la razón humana que es tan limitada. Claro que hay dentro de todo esto un misterio grande que no está explicado en las Escrituras. Probablemente Dios nos explica lo que es posible de entender para cada uno de nosotros. Pero estas cosas se dan así. Y amado hermano, nosotros tenemos que ver a Jesús hoy tal y cual Él dijo que era ya. ¿Se acuerda en Mateo 28, 18, cuando dio el Señor la gran comisión? Claramente el Señor Jesús dijo: toda potestad me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ok, esa total autoridad sobre toda la creación, hermano, el Señor declaró que le había sido conferida por el Padre una vez cumplió su propósito aquí en la tierra. Pero aún en Apocalipsis 1:8, el Señor mismo se representa, se declara que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y oiga bien, hermano, si el Señor Jesús dice de Él mismo que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, es porque Él no ha sido creado. Él existe desde el principio y, amados, Él no va a tener fin. Esa es la forma de testificar bíblica de que el Señor Jesús es eterno. Claro, el Señor, mientras vino, se hizo carne, vino a sufrir su etapa de humillación. La etapa de humillación que claramente la explica Filipenses 2, del 9 al 11. La humillación y exaltación de Cristo, que usted sin duda la conoce. Él se hizo como nosotros. Oiga bien, solamente estar en el cielo con todas las prerrogativas propias de su divinidad, hermano, ¿por qué iba a dejar el Señor su trono en la eternidad para venir a la tierra y hacerse hombre? Eso es humillación, eso es amor, amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga bien, estas cosas nosotros tenemos que entenderlas claramente, porque si no comprendemos que el maestro, como le decían sus discípulos, estaba permanentemente en una condición de humillación solo por el hecho de ser hombre y prepararse para entregar su vida en la cruz del Calvario, entonces no conocemos a Jesús tal y cual Él es, porque Él es Dios y Él realmente, hermanos, nos amó con amor verdadero, porque nadie que no ame de esa manera no es capaz de entregar su vida, su sangre, por salvarnos a cada uno de nosotros de la condenación del infierno. Porque en esencia, hermano, la labor del Señor Jesús es traer la salvación para todo aquel que en Él cree. Es necesario creerle, es necesario creer en su obra, en su propósito. Pero hermanos, resulta que cuando usted oye estas cosas, como se las estoy explicando, se explican esas cosas en los centros comerciales, en el súper, hermano, en la venta de cohetes. ¿Verdad que está bien? Es una cosa distinta lo que ha hecho la humanidad acerca de la figura de Jesús con lo que la Escritura dice acerca de quién es nuestro amado Señor y Salvador. ¿Por qué entonces, hermanos, si la Biblia enseña claramente la esencia eterna de Jesús, la gente no la puede entender? Porque oiga bien, la gente no la puede entender, ni quiere, ni le interesa. Y yo puedo decirle nada más, es a la iglesia cristiana a la que a nosotros nos toca explicar bien esta obra de la encarnación, que es una obra sobrenatural. Esto no es natural para nada, esto es milagroso,
pero es real. Eso es lo que testifica la misma Escritura. ¿Qué significa, amado hermano? Que Jesús es el verbo de Dios. Porque ahí tenemos que comenzar. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, se refiere verbo a Cristo Jesús. Hermanos, miren, la explicación de la palabra verbo está relacionado, por supuesto, con la cultura griega, que era un término bastante común en la época que se escribió el Evangelio de Juan. Recuerden que ya el Evangelio que fue escrito ahí por el año 80, 90, ya en esa época ya se había distorsionado bastante la creencia de la naturaleza divina del Señor. Y el Evangelio de Juan está precisamente dirigido para confirmar y asegurar a los lectores que no tenemos que discutir por eso. Jesús es Dios. Le aclaro, hermano, que hoy, 2000 años después, hay sectas como los Testigos de Jehová que niegan la divinidad del Señor Jesús. Y le aseguro que son miles y miles aquí en San Vicente que no creen que Jesús es Dios. Porque eso es lo que enseña esa secta como principio doctrinal. Y hermanos amados, a veces usted, como no conoce lo que la Biblia dice acerca de la divinidad de Jesús, cuando los ve que van acercándose a su casa, mejor le cierra la puerta porque no sabe cómo refutarle lo que ellos están queriéndole decir. Y esto es también un error. Nosotros tenemos la responsabilidad de conocer el verbo. El verbo es una referencia directa de Cristo, a Cristo, presentándolo sin duda como Dios verdadero. Miren, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así comienza Juan su presentación de Cristo. Oiga bien, este evangelio, le recuerdo, no comienza como el Mateo, que habla de la genealogía de Cristo y el vínculo humano que hay desde Adán hasta Cristo. Lo refiere mucho más allá, lo habla acerca de la preexistencia de Cristo como Dios, y claramente dice Jesús era Dios. Y el 2 dice, y este era en el principio con Dios. ¿Qué cree usted que quiso decir Juan al hablar en esa forma tan contundente? En el principio, verbo es una referencia también entonces de la eternidad del Señor. El Señor, cuando vino a la tierra como un bebé, no quiere decir que ahí, como en ese momento, comenzó a existir. Él es eterno, Él existió desde la eternidad. Hasta el momento de su nacimiento fue realmente el testimonio de amor por el cual Él se hizo hombre como nosotros, para poder redimirnos por su muerte del pecado. Entonces, hermano, detrás del niño Dios, como la religión lo ha calificado, hay una enseñanza bíblica que es de mucho mejor, es decir, mucho mejor nivel para el entendimiento cristiano. Porque, oiga bien, le recalca la divinidad al Señor para que usted no quede ahí dudando, no quede vacilante, será o no será. Porque creo yo que cuando los judíos o los fariseos se dieron cuenta que era un niño, y han de haber dicho, y este niño viene a salvarnos a nosotros, a redimirnos, era poco creíble que la figura de un niño pueda asociarse con la idea de una victoria sobre el pecado, que es lo que Él vino a deshacer. Entonces, hermanos, sigue recalcando Juan el verbo. El verbo es el creador de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, entonces tenemos que ir viendo que los evangelios nos presentan a Jesús en su total poder divino como creador. Uno tiene que aprender a ver
la figura del Señor Jesús, más allá de la humanidad con la que tanto se le ha representado, sino que tenemos que trascender a lo que Él realmente es Dios. ¿Cómo quiere ver al Señor? ¿Como Dios o como hombre? Sus años de humanidad ya terminaron, pero ahora está en la plenitud de su divinidad. Y así tenemos que verlo. Por eso es que podemos nosotros orar con toda confianza, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque el mediador ya cumplió su función de reconciliarnos con el Padre. Hermano, ¿comprende lo que estoy diciendo? Entonces, ya ahora tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y sigue Juan dando una explicación muy clara y contundente acerca de la esencia del verbo de Dios. Además de que el verbo es el creador de todo, dice en el versículo 4 y 5 que en el verbo estaba la vida. Y esa es una cosa que también tenemos nosotros que entender bien. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Oiga bien, relaciona ya creador, vida y luz. El Señor Jesús después, en el mismo Evangelio de Juan, dijo: yo soy la luz del mundo. Para que, hermanos, no estemos creyendo en las falsas luces que ahora se levantan como verdaderas. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dijo que Satanás se vestía como ángel de luz. Y referencia a muchos ministros que hablan cosas aparentemente verdaderas, pero no traen luz a la vida, porque no están correspondientes sus enseñanzas a lo que dice la Biblia, que es la luz que solo corresponde a Cristo darla porque Él era la luz de los hombres. Entonces, hermanos, la luz, ¿para qué es la luz? Es para iluminar. ¿Y dónde hay necesidad de iluminar? Cuando está oscuro, alumbra en medio de las tinieblas. Una vez, predicando acerca de este tema, le pedí a la gente que apagara todas las luces, era de noche. Y oiga bien, en un lugar como este, si usted enciende un fosforito, de repente usted alcanza a ver, poco, pero se alcanza a ver. La luz resplandece, la luz es vencedora de la oscuridad. Y hermanos, esto habla de una confrontación espiritual. El Señor vino a derribar las obras diabólicas que han traído y han sumergido al mundo en total oscuridad. Hoy usted puede ir a un centro comercial. Si no quiere ir aquí en San Vicente, vaya a San Salvador, a Plaza Mundo. ¿Y qué es lo que más, con qué adornan los centros comerciales? Con luces de todos colores e intensidades. Y pareciera que esa luz, claro, a la gente le trae alegría. Le dan ganas de comprar, le dan ganas de endeudarse. Pero hermanos amados, ¿es esa la luz verdadera que queremos disfrutar? Hay gente que se va de aquí, del Salvador, de los pueblitos que son oscuros de noche, a disfrutar las grandes luces allá por el norte. Y hermanos, y se van a dar cuenta que allá hay más tinieblas que aquí. Entonces, oigan bien, tenemos que saber darle valor a la luz verdadera, que es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Él es la luz, y la Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El mundo estaba sumergido en un caos, hermano. Y el caos es porque las tinieblas habían cubierto, es decir, todo este planeta de penumbra, no se miraba nada. Por eso es que la llegada de Cristo a esta tierra, desde que Él nació, lo que Él trajo fue luz. Y ahora nosotros, con la luz de Cristo, somos perfectamente capaces de ver el mundo de tinieblas, como el príncipe de este mundo ha ahogado a este mundo en total oscuridad. Los únicos, oiga bien, que iluminamos ahora con la verdad,
somos los que somos posesión de Cristo. Y hermano, para eso somos cristianos, para alumbrar, porque ya Cristo nació en nosotros, ¿o no? Entonces eso lo tienen que notar ahí donde usted trabaja. Lo tienen que notar y todo el mundo dice cómo habla. Se nota la rectitud, la integridad, porque esta persona está iluminada ya por la verdad de Cristo en su corazón y la luz de Cristo es notoria en su vida. Espero que eso sea lo que está notándose en nosotros, porque aquí todos parecen iluminados. Habría que ver fuera de aquí si iluminan tal y cual la Biblia reclama que nosotros lo hagamos. Entonces, amados, en el Verbo estaba la vida. Solo Él puede dar vida. Oiga, la vida temporal y la vida eterna son correspondencia total del Verbo de Dios encarnado. Del Verbo de Dios. Nadie más puede traer vida y vida en abundancia si no es por medio de la fe en Jesucristo. Es que, hermano, mire, le estoy dando rápidamente los elementos que con suficiente claridad demuestran que Jesús debe de ser más celebrado, no solo por los regalitos y por los cohetes que el mundo celebra ahora, sino por su verdadera esencia divina que la Biblia le exalta y que nosotros estamos en la responsabilidad de creer y de alabarlo a Él también, porque Él es Dios. Hermanos, continúa Juan en su evangelio, apenas en el versículo 6, y dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Es una referencia a Juan el Bautista, que así le llama el evangelio de Mateo y Lucas. Entonces, ¿quién era este? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Él es el precursor del Mesías, era primo del Señor, nació unos meses antes que él y fue colocado allá en un lugar del río Jordán para anunciar que el Mesías estaba pronto a aparecer. Recuerda cuando Juan lo vio llegar a bautizarse, cuando lo vio a lo lejos dije: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De alguien más se pudo hablar de esa manera antes o después, porque Él es el único, Él es el Cordero de Dios, ya prefigurando el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero dice, Él es, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa, la cinta de su correa. Amado hermano, todo esto que hemos leído en el Evangelio es una exaltación realmente majestuosa de la naturaleza divina de Cristo. Pero el propósito de todo es a fin de que todos creyesen por Él. Era asunto de creer en Él. Mire, es fácil rechazar a Jesús. Es fácil negar su divinidad. Es fácil negar su naturaleza. Porque, hermano, para esto nosotros necesitamos empaparnos un poquito más de las Escrituras y darnos cuenta que cuando nosotros leemos la Escritura, Dios nos está hablando y nos está confirmando la veracidad, la verdad de que todo lo que está aquí dicho acerca del Señor Jesús es absolutamente verdadero. Y cuando uno dice esto es verdad, hermanos, la fe se empieza a fortalecer y uno va deshaciendo las sombras de dudas que algunas veces, aún por oír otras voces no cristianas, nosotros llegamos a dudar de la esencia divina del Señor. Fíjese que usted puede decir: hermano, si hoy es Navidad, ¿y por qué no se está hablando de eso? Es que miren, fíjese que la divinidad de Jesús, en estos 2000 años desde que el Señor comenzó su ministerio, siempre es lo primero que todo el mundo cuestiona. No toda la gente, crea usted, que está dispuesta a creer que Jesús es Dios. Algunos en los tiempos antiguos
creían que no podía ser Dios porque habitó en un cuerpo de carne. Otros decían que solamente era como un espejismo, pero que no podía ser Dios. Y hay solamente un interesado en que el mundo no crea que Jesús es Dios. Y ese es el infierno y todo su ejército de demonios. Entonces, hermanos, dudar de la naturaleza divina de Jesús es muy, muy peligroso. No conviene para nada. Porque cuando usted está firme en la fe de que Jesús es Dios, oiga, los que van a temblar son sus enemigos. Pero si hay dudas acerca de la esencia de la naturaleza divina del Señor, hermanos, nos volvemos vulnerables, frágiles, y cualquier viento de doctrina nos puede torcer. El Verbo es fuente de luz, vencedor de las tinieblas. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, el Padre envió a Juan el Bautista como precursor para testificar de que el que venía verdaderamente era la luz que ahora alumbra en el mundo. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Oiga bien, estaba ya anunciando, Cristo iba a venir. Claro, cuando tardó 30 años en hacerse hombre completo. Igual nos tardamos todos ahora, ¿verdad? A veces queremos ser hombres antes de los 30, es difícil. Pero oigan bien, la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Iluminados por el Señor, hermano, la humanidad no puede decir que no ha sido iluminada con la verdad de Cristo, pero no todos creen, no todos aceptan. Muchísimos rechazan y prefieren abrazar los rituales religiosos que no glorifican al Señor, pero tienen cierta apariencia, cierta semejanza de que a lo mejor por ahí es el camino correcto, y no es ahí. El camino verdadero solamente es Jesucristo. Jesucristo no vino a establecer una religión capitaneada por un hombre para que dirigiera los destinos de la iglesia. La cabeza de Cristo es Cristo mismo. La cabeza de la iglesia es Cristo mismo. Y Él es el que la dirige, la gobierna, la edifica. Y nosotros, si estamos en Cristo, estamos creciendo juntamente con los demás hermanos de la iglesia. ¿Sí? Ok. Mostró el Padre que aunque la luz verdadera vino, fue rechazada. Mire, esto es triste, y yo creo que cuando llegue con el Señor le voy a preguntar, ¿y por qué a la gente le costaba tanto creer esto? Porque mire, en el mundo estaba, el Verbo estaba en el mundo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿No le da que pensar este versículo? Porque sabiendo que Él estaba ahí iluminando el mundo, todo lo que exista, Él lo hizo, pero nosotros no le conocimos, no crecimos en ese entendimiento y conocimiento de Él como Dios, como Creador. Y por eso nos resulta más fácil celebrar la Navidad a la manera del mundo. En vez de complicarnos tanto queriendo entender esto, no es más fácil reventar un cohete, comer chumpe, porque en eso nos hemos quedado. Comer chumpe, ir al súper, ya compró el estreno, porque eso también es importante. Pero entender el conocimiento del Señor Jesús, eso reclama, hermanos, oración, reclama de lectura de la Escritura, amor por el Señor, dedicación, y el Señor nos va a ir clarificando el entendimiento de la esencia del conocimiento de nuestro amado Salvador. Por eso es que estos mensajes pueden ser aburridos, porque usted ya mencioné chumpe, ya está pensando, ¿habré dejado encendido el horno? Sí, sí. Y la hermana allá al fondo dice, ¿y estos zapatos que me los voy a poner hoy anoche o me voy a cambiar? Porque hoy a la iglesia traigo los así, pero en la noche me pongo unos así. Hermanos amados,
Y la Biblia ahí, cuando llegue usted a su casa, ¿qué hace con la Biblia? La cierra y la guarda hasta el siguiente domingo, si es que viene. Entonces, hermanos amados, los versículos 12 y 13 nos muestran claramente al verbo como recurso único para salvación. Todo mundo se quiere ir al cielo cuando se muera, ¿verdad que sí? Pero hermano, al cielo no va a entrar todo el que dice que quiere entrar. Al cielo va a entrar aquellos que creen en el nombre del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos amados, oiga bien, el verbo se presenta ya aquí como el único Salvador, enviado por el Padre para que por medio de la fe, ¿sí? La salvación es una obra de la gracia de Dios que es por medio de la fe. De tal manera que, hermanos, si nosotros de verdad le ponemos cuidado y atención a toda la revelación que nos ha dado la Escritura, específicamente el Evangelio de Juan, relacionado con el nacimiento del Señor Jesús, creo que es un buen preparativo para que nosotros verdaderamente fundamentemos nuestra fe, nuestro cristianismo en la verdad, y que de verdad, si el Señor nos llama el 2017, que nadie lo sabe, hermano, tenemos que estar listos. Es que no se ha dado cuenta de qué tan cerca estamos de la venida del Señor. Y oiga bien, y si no viene, pero usted se va, ¿para dónde se va? Ya pensó en eso. Porque uno tiene que pensar, híjole, entonces, y tengo que creer en todo esto que el pastor está explicando, que ni lo entiendo, pero es un asunto de fe. Porque, hermanos amados, no podemos vivir con una fe tan frágil. Necesitamos meternos más a fondo con el Señor. ¿Qué relación hay entre el verbo y el nacimiento de Jesús? Ahí está, claramente en el versículo 14. Y aquel verbo, el verbo que es la luz verdadera, que es el creador de todas las cosas, que es la luz del mundo, ese verbo fue hecho carne, hermano. Esto es, a mi modo de ver, la mejor descripción que hay del nacimiento del Señor Jesucristo. Porque, amados, esto es de verdad la manifestación más contundente de que Jesús era Dios habitando en medio de nosotros. Mientras estuvo Él como hombre acá, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Oiga bien, Juan dice que vimos su gloria, pero Juan, el apóstol Juan, no conoció a Jesús desde niño. Él lo conoció ya al comienzo de su ministerio. Y cuando ya lo conoció, dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Hubo un hombre en la antigüedad, Moisés, al que se le permitió tener un contacto con la gloria de Dios. Y Dios, esa fue una concesión que le dio a él, tan grande que tuvo que cubrirse para que no el resplandor que quedó en él no deslumbrara, me imagino, a los que se le acercaban. Pero Juan dice que vieron la gloria del Señor. Recuerde que Juan estuvo en la transfiguración y ahí, hermano, hubo una manifestación de la gloria del Señor, y dice Juan que era una gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es casi el broche de oro con que se cierra este conocimiento del Señor. Jesús lleno de gracia y de verdad. Hermanos, de nadie en ninguna época de la historia, ni en la Biblia, se habla de esta persona, de cómo la Biblia habla de el Señor Jesús como el verbo de Dios encarnado. Y nosotros, hermanos,
queremos decirle pues que la manifestación de Jesús como niño en los nacimientos y tanta tradición que hay, usted sabe que eso es invento humano. El nacimiento y todo, la mula y el buey, ¿sabe quién lo inventó? Francisco de Asís, allá por el siglo XIII. Él fue el que hizo la primera representación del nacimiento. ¿Y sabe de qué se dio cuenta Francisco de Asís? Que a la gente le gustó. Y como a la gente le gustó, el asunto empezó a adquirir popularidad. Pero el hecho de que haya adquirido popularidad no quiere decir que lo que él estaba haciendo era correcto. Francisco de Asís no tenía ninguna autoridad para imponer su capricho o por su ignorancia sobre el conocimiento que las escrituras revelan acerca de Jesús. Nosotros no vamos a aceptar, hermanos. A mí me cuesta, le digo, que los hermanos me digan, ¿puedo poner el nacimiento? Porque tengo una bien bonita aquí. Okay, y se iba a poner su fe, porque el peligro es que ahí ponga su fe. O sea, si nosotros podemos hablar de esas cosas, y no quiero caer en legalismo, pero tampoco quiero que usted diga, ay, y le voy a poner las 12 candelas alrededor al niño Dios el 24 a medianoche. Hermano, no paganice a Cristo. Cristo es el Verbo de Dios encarnado, y así tenemos que conocerlo y creerle, para que, hermanos, no distorsionemos nosotros como verdaderos creyentes que decimos que somos, y su fe se vaya a anular, porque usted vea una lucita navideña. Tengamos cuidado en eso, hermanos. Miren, personalmente, el cuidado mayor que tengo que tener como pastor es que usted se afirme en su fe y no que se debilite en su fe. Supóngase que a usted le parece, ¿qué es esto, hermana? Una estrella, eso, supongo, ¿no? Este adorno. Y usted diga, mire lo que han puesto en la iglesia. No, yo le digo a mi esposa, quitémoslo. Le causa tropiezo a alguien, mejor lo quito. ¿Por qué? Porque, hermano, no se trata de ponerle tropiezos a su fe. Se trata de fortalecerle su fe en la esencia totalmente de lo que es Jesús, tal y cual lo ha enseñado en la palabra. Porque, hermanos, podemos caer en graves errores, caer en misticismo, en legalismo o en un liberalismo espantoso que, hermanos, le voy a terminar dando permiso de ir a todas las alboradas, porque no tiene nada de malo, hermano. No voy a ir a la alborada. Estoy haciendo una metáfora. Usted tiene que vivir santamente. Este día, mire, me encanta ver las familias, como les digo, veo familias que vienen completas a la iglesia, me encanta verlas, pero quiero que se porten bien. O sea, que en la reunión familiar en la noche hablen con palabra abierta y comenten allá, mire, el pastor enseñó ahora sobre el Verbo de Dios encarnado. Ay, pero si para eso fuimos al culto, ya hablamos bastante de eso. Miren, pastor, ese es el tema que escogió, ni se lo entendí, pero le conviene entenderlo, ¿o no? O sea, porque ahí está, mire, usted va a conocer a Jesús de una manera más espiritual, si se puede caber la palabra. Y usted, a la hora que quiera hacer su brindis de copa, a medianoche diga, no, hombre, esto como que ya no va. Ay, no, y si el pastor estuviera aquí, no, mejor no. Y usted vaya desechando esas tradiciones. No, miren, nosotros antes habían unas costumbres tan ridículas, porque uno se dormía, uno lo mandaban a dormir temprano y amanecía el 25 con los juguetes alrededor. Y vino el niño Dios. Eso es paganizar al Señor. Claro, como el niño Dios perdió popularidad, se inventaron a Santa Claus. Pero el gordito también perdió popularidad. Entonces, hermanos amados, y cada día todo lo falso necesita ser renovado. Cristo es eterno y Él permanece tal y cual lo presentan las Escrituras
ayer, hoy y por todos los siglos. El Cristo verdadero es el que les estamos presentando. El Verbo hecho carne es el que usted tiene que conocer, que es difícil para el entendimiento. Claro, si no se esfuerza es difícil, pero yo lo desafío, hermano, en el nombre del Señor. Oiga, métale estudio a esto. O sea, a mí también me ha costado entenderlo y a lo mejor no lo he entendido bien del todo. Le voy a meter más ganas, pero no vamos a descuidar conocer a Jesús verdaderamente como Él es. Porque, hermanos, al no presentar correctamente a Jesús, fácilmente abrazamos cualquier modelo mundano que se nos presente. Miren, ahí en Disney, en Estados Unidos, está la Plaza de la Natividad. Y ahí hay una representación del nacimiento de Jesús, aparentemente bíblico. Pero, hermanos, si eso solamente es el saloncito donde está el objeto navideño, pero afuera de ahí, ¿qué es lo que hay? Son solo cosas mundanas. Hermanos, el lugar para enseñar de Cristo es la iglesia cristiana. Y donde aprenden los hijos de Dios a conocer a Cristo es aquí. Y vamos a procurar explicárselos de una forma más clara, para que no le aburra esto, sino que diga, Dios mío, quizás es conmigo el asunto. Entonces, ya no le haga cartas al niño Dios. Ya esas cosas no hay que enseñarle a los niños, esas costumbres que realmente les enferman su cabecita. Es difícil conocer correctamente a Jesús, al Jesús eterno, acostumbrados, así como estamos a la figura pagana del niño Dios o del divino niño. La expresión correcta de Jesús debería de ser para nosotros la que la Biblia dice que Él es. Hermanos, y entendiendo correctamente su encarnación, creo que lo vamos a amar como Él es verdaderamente. Le vamos a entender mejor su revelación, y por supuesto nos va a facilitar la obediencia, que eso al final es lo que el Señor quiere, que sea una niña obediente. Y usted va a ser más obediente con quien mejor conoce. ¿A quién le va a ser obediente? ¿Al niñito Dios o al Verbo de Dios encarnado? ¿Cuál figura prefiere? Pero no es fácil de entender, ¿verdad? Algunos quizás se quedaron hasta viendo lucitas, pero ese es el Cristo verdadero, como lo expresa Juan. Para empezar, puede comenzar a leer la historia bíblica de Mateo y de Lucas, que son preciosas. De eso hemos hablado todos los 12 años anteriores. Ahora lo presentamos la visión eterna, espiritual de Jesús. Jesús ha existido siempre. Su encarnación es la que pues se conoce como el nacimiento, pero Él ha sido, es y seguirá existiendo para siempre. Y es a ese Jesús al que un día, y esperamos que pronto, le vamos a ver cara a cara. Por eso, hermano, es importante que las escrituras sean inagotables en tu casa, que no nos aburran, sino que después de un capítulo bíblico sigue otro, y en todos hay riquezas abundantes para poder pasar un 2017 llenándonos de la palabra de Dios. Estoy seguro que vamos a ser diferentes si perseveramos en ese buen conocimiento de Jesús, como dicen las Escrituras. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, dijo Él, de su interior correrán ríos de agua viva. El desafío para la iglesia hoy, para mí también, para empezar, es conocer a Jesús más y más, mejor y mejor. Y que esta Navidad de verdad sea una oportunidad para comenzar a desafiarnos en ese conocimiento y en ese entendimiento. ¿Quiénes están dispuestos a desafiarse también, a aceptar este desafío? Mire, hermano, usted se puede poner de pie ahora, pero póngase delante de Dios y diga: Señor mío, yo quiero saber más de ti, conocerte mejor, amarte como la Biblia te presenta, y ir cambiando poco a poco estos conceptos tradicionales de Navidad que la verdad la fe no le ayudan a la fe,
sino que confunden la fe y nos hacen creer en un Jesús como no es. ¿Fue niño? Sí, fue niño, claro que fue niño, pero dice la Biblia que el niño crecía, y cuando un niño crece, deja de ser niño. Entonces, igual que el Señor crucificado, ¿cuánto tiempo estuvo en la cruz? Estuvo unas pocas horas y ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso dice la Biblia. Conozcamos a Jesús como es. Póngase de pie si tiene realmente la disposición a meternos más en el conocimiento de Jesús como Dios, como el Hijo de Dios verdadero, a quien merece la pena dedicarle el resto de la vida para conocerlo mejor. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias que en esta Navidad